clamar a ti, el Dios del universo. Que seas tú permitiendo, Señor, que los cielos sean abiertos, Señor, para tus hijos, Señor. Padre, necesitamos de ti, Señor, de tu presencia en este lugar, en esta nación, Señor. Te pedimos, Padre, en esta mañana que seas tú escuchando, Señor, el clamor de tu pueblo, que seas tú escuchando, Padre, el clamor de tus hijos, Dios. Gracias te damos, Señor, por inclinar tu oído. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, ora Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, ora Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, ora Dios. Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Y yo quisiera que cantáramos un poco este coro, porque sabemos que estamos en una necesidad grande no de Dios, porque los que estamos aquí conocemos del Señor y por algo estamos aquí, pero sí estamos en una necesidad grande de su misericordia y que el Señor nos mire con sus ojos de misericordia. Amén. Y es tiempo de pedir que los cielos sean abiertos sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones y sobre esta nación, que el Señor sea teniendo misericordia. Amén. Yo quiero que por última vez me acompañen con este coro que es bien hermoso. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, ora Dios. Una vez más díselo. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, ora Dios. Díselo fuerte al Padre. Que se abra
Padre Santo, continuamos dándote la gloria y la honra a ti, Señor. Y queremos decirte, Padre Santo, que queremos ser, Señor, ese perfume agradable a ti, Padre. Queremos ser, Señor, esa adoración, Señor, esa alabanza viva, Padre Santo. Queremos presentar nuestros cuerpos, Señor, y nuestra vida, Señor, como esa alabanza, como ese sacrificio vivo delante de ti, como lo dice tu palabra, Señor. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme a adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz, en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Que mi vida sea
todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo sé que esta canción no la sabemos todos, y allí donde tú estás yo quiero que la cantes fuerte en esta mañana, que sea tu corazón orando a nuestro Señor. Dicen que un canto es orar 2 veces, y que en esta mañana podamos tener esa disposición para decirle al Señor que nos queremos enamorar más de Él. Cántala nuevamente conmigo. Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad, que mi vida pueda adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Señor Padre misericordioso, te pedimos, Señor Padre amado, que seas tú, Padre misericordioso, ese perfume, Señor Padre misericordioso. Que cada día, Señor, nosotros vayamos a ti, Señor, en oración, Padre misericordioso, como lo fragante. Que cada día, Señor, podamos poner, Señor, en tus manos no solo nuestra vida, Señor Padre misericordioso, sino nuestro caminar, Señor Padre bueno. Que siempre, Señor Padre misericordioso, vayamos a ti, Señor Padre Santo, en toda circunstancia y en todo evento, Señor. Papito Dios, que con esa disposición de corazón, Señor, cada día caminemos, Señor, en tu palabra y vivamos, Señor, esa realidad en nuestras casas, en nuestras vidas y en nuestras familias. Amén y amén. Buenos días para todos. Siéntense, por favor. Venimos caminando en un nuevo tiempo como hijos de Dios. Y veíamos esa parte de ser hijos de Dios. Y como hijos todos salimos a hablar de los derechos que tenemos como hijos de Dios.
Y entonces veíamos que uno de los derechos que tenemos es ser disciplinados por Dios. Y a nadie nos gusta la disciplina, pero debemos entender que la disciplina es educación, y veíamos algunos otros derechos que nosotros siempre hemos creído tener. Y por eso, cuando nosotros salimos a hablar de nuestros derechos, también tenemos que ver nuestros deberes. Y entonces, muchos creen que ser cristiano no es más que tan solo congregarse el domingo, sentirse bien y pedir milagros. Pero cuando nosotros miramos la palabra del Señor, ser cristiano es mucho más que tan solo eso. No es solo exigir derechos de parte de Dios, es también asumir los deberes como hijos de Dios. Y no son obras que nos permitan salvarnos simplemente, es el comportamiento que a ti y a mí nos identifica ante los demás como seguidores de Cristo. Y entonces tenemos que mirar que la vida cristiana es de obediencia. Y vemos entonces que llegamos a Cristo en arrepentimiento y que la fe prueba la autenticidad de esa conversión que nosotros manifestamos. Y entonces vemos la obediencia. Salmo 119, en su versículo 35 y en su versículo 97. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Y hallaré sus corazones exclamando: cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y qué hermoso, porque si cada uno de nosotros meditáramos en la palabra, ¿cómo sería de diferente este mundo? ¿Cómo estaría de diferente nuestra vida? ¿Y cómo sería de diferente nuestra casa? Es que el hecho de creer en la obra de Cristo nos concede la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso lo dice Juan capítulo 1 versículo 12. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces empezamos a hablar que como hijos, bajo una relación de derechos de amor y cuidado por parte de Dios como Padre, tenemos un Padre bueno, justo, que nos cuida, nos protege. Y entonces ya estamos hablando de esa relación de padre a hijo, de hijo a padre, como una relación cercana que tú y yo tenemos con nuestro Padre Celestial. Y es ahí donde dirigimos toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza, porque Él responde no solo a las oraciones, sino también en bendiciones. Él es nuestro Padre. Por su amor es que tú y yo somos sus hijos. Y entonces podríamos ir a Primera de Juan, capítulo 3, versículo
1 y 2. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Y entonces ya tenemos uno de los primeros elementos de esa relación dentro de los deberes como hijos, y es ese amor. Y cuando empezamos a amar, va acrecentando la confianza, la esperanza, y todo lo ponemos en sus manos. Pero esto nos lleva a que debemos manifestar siempre ese amor al Padre. Y entonces muchos dicen, ¿y cómo le manifiesto ese amor al Padre? Pues ese amor al Padre se manifiesta en el amor al prójimo. Si mi Padre es Dios, debo servirle siempre con mi pensamiento, con mis palabras y con mis acciones. Hebreos capítulo 13, versículo 1. Permanezca el amor fraternal. O primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ahí tenemos un problema con los deberes, y es que debemos empezar por mirar si realmente hemos conocido a Dios, porque lo que nos ha faltado en este mundo es el amor. Si tú dices que eres cristiano, pero no manifiestas el amor del Padre, pues sencillo, no has conocido a Dios. Yo no puedo decirte si eres hijo o no, pero lo que sí puedo decir es que no estás manifestando el amor en el prójimo. ¿Cuántos hijos ávidos del amor de sus padres? ¿Cuántos padres ávidos del amor de sus hijos? ¿Cuántos hermanos enemistados entre sí? Pero a la voz de hablar del Señor, todos hablan del amor. ¿Y quién de nosotros no ama al Padre? Pero nunca nos evaluamos si amamos al prójimo como a nosotros mismos. Por lo tanto, primero debemos amarnos a nosotros mismos. Y entonces llegamos a Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No solo el Padre, no solo la palabra, sino también el Hijo habla de ese amor al prójimo. Y entonces tenemos que mirar que debemos buscar la manera de crecer en el Padre Celestial. Porque a medida que tú abres tu corazón a ese amor, vas creciendo también en el amor al Padre. Y entonces llegamos a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¡Wow! Entonces no es solo crecer en el amor, crecer en el conocimiento del Padre, sino también crecer en el conocimiento del Hijo. Porque cuando tú conoces al Hijo, vas a glorificar al Padre por la obra del Hijo. Porque si hay alguien que expresó el amor en todas sus dimensiones, fue Cristo. Nadie tiene más amor por sus amigos que el que da la vida por ellos. Mira hasta dónde llega el amor del Hijo. Y mira hasta dónde llega el amor del Padre que entregó a su Hijo.
¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer por amor? Y estamos hablando de los deberes como hijos, porque todos sabemos los derechos y todos creemos tener derecho. Es más, tú y yo tenemos el derecho del amor del Padre, pero el amor del Padre y el Padre tiene derecho a ser correspondido. Por eso debemos aprender a confiar en el Padre Celestial. Y entonces ya estamos en el Salmo capítulo 13, versículo 5. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se regocijará en tu salvación. Y entonces llegamos a otro punto hermoso, y es la misericordia que el Padre ha tenido. Porque cuando tú y yo nos vemos, nos damos cuenta que no hemos tenido misericordia. Pero cuando tú y yo nos vemos, encontramos que el Padre ha tenido toda la misericordia con nosotros. Cuando tú evalúas en tu caminar diario, muchas veces no tienes misericordia. Muchos pasan por encima de quien sea para lograr sus propósitos. Y no se dan cuenta que no solo están pasando por encima del prójimo, sino por encima del Padre y del Hijo, contristando al Espíritu Santo. Y entonces es cuando debo aprender a hablar con el Señor y comunicarme con Él. Y esto se hace por medio de la oración. Juan 14, 23. Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos con Él morada. Y qué hermoso. Todos y cada uno de nosotros queremos que se cumpla esa palabra, que el Padre y el Hijo moren en nuestro corazón. Pero ¿alguna vez tú has mirado cómo tienes el corazón para el Señor? ¿Alguna vez has mirado cómo está tu corazón para que el Padre y el Hijo vengan a habitar en ti? No es que vengan a hacer visita, es venir a habitar. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que muchas veces tenemos el corazón dividido. Y cuando vamos a ver, hay áreas que aún no le hemos entregado al Señor. Hay áreas que todavía nos pertenecen. Sin embargo, siempre estamos esperando que el Señor habite en nosotros, cuando ni siquiera tú tienes el corazón comprometido con el Señor. Y es triste, porque hablamos de confiar, hablamos de amar, pero no hablamos de entregar. Todo el mundo guarda un pedacito de corazón para tener su pedacito de San Alejo, y entonces allá echas toda la basura y ese pedacito te cuesta entregarle. Muchos tienen problemas en el área financiera. Y entonces dicen que es el enemigo, dicen que hay tantas cosas que suceden, que la situación, y no se dan cuenta que es que esa área está afectada por otra área que no le has entregado al Señor. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Y entonces miramos Mateo capítulo 7, versículo 7, donde el Señor dice: pedid, os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y entonces vemos muchas personas que dicen que ha orado hasta el cansancio y no sabe por qué el Señor no le responde. Y entonces se nos olvida lo que dice la palabra: no sabéis pedir. Pedid, pero pedid
mal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el derecho que el Señor nos responda, pero no nos hemos dado cuenta de que tenemos que tener el deber de tener un corazón afecto al Señor. Y muchas veces el Señor no te ha respondido la oración porque está pretendiendo que tú cambies el corazón. Y ahí podríamos evaluar muchas cosas. ¿Cuál ha sido la actitud tuya respecto al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y al prójimo? Porque muchas veces decimos, mi actitud con el Señor es excelente. Mi actitud con el Hijo, excelente. Mi actitud con el prójimo, excelente. ¿Y el amor al prójimo dónde queda? La palabra dice que cada vez que tú le haces algo a uno de sus pequeños, es a él a quien le haces. ¿Cuántas cosas le has hecho al Hijo? Y entonces llegamos a Santiago capítulo 4 versículo 8 que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y entonces yo te digo, ¿qué tan cerca estás tú de Dios? Porque es que el problema no es con el Padre. Ese problema está resuelto, yo lo amo y yo ando con el Señor y el Señor anda conmigo. El problema no es con el Hijo. Es que el Hijo ya llenó de amor mi corazón y mi corazón parece un parqueadero. Todo el mundo puede parquear. Y el problema no es con el Espíritu Santo, porque la palabra dice que yo como hijo tengo el Espíritu Santo. Y entonces, ¿con quién es el problema? Se nos olvida que la palabra dice que tú y yo podemos contristar al Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo no esté, es que el Espíritu Santo no pueda actuar, que es diferente. Y muchas veces con la actitud estás contristando al Espíritu Santo. Muchas veces con tu actitud te estás alejando del Padre. Y muchas veces con tu actitud no demuestras el amor del Hijo. Pero tienes el derecho, pero se te ha olvidado el deber. Por eso Santiago nos dice que nos acerquemos a Dios. Acércate al Padre. Aprende a hablarle al Señor, a comunicarse con Él. Porque no es solo pedir, es también agradecer. No es solo quejarse, es también reconocer. Y entonces ahí llegamos a algo que la palabra nos dice, y es que tú y yo debemos vivir en santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Y qué nos dice la palabra? Que tú y yo debemos vivir apartados para Dios. Y no nos dice que es un ratico, no nos dice que es un momento, nos dice que nuestra vida, nuestra actitud, nuestras acciones, nuestro comportamiento deben estar apartados para Dios. A tal punto que tu oración debe subir como olor fragante, dice la palabra. Y entonces vemos que el Señor enseñó a orar. Y dijo el Señor que no usáramos vanas repeticiones.
Y no es lo que tú dices, es como tú lo dices. Y no es que tú en la oración debes gritar como algunos dicen, es que el Señor no me escucha. No, no es que el Señor no sea sordo, es que la actitud de tu corazón no deja escuchar. A veces es más tus gritos, a veces es más tu actitud, a veces es más tu imponencia, a veces es más tu obligación que lo que el Señor está esperando de ti. Cristo dijo que deberíamos tener un corazón humilde. Eso significa que debemos humillarnos al Señor. Y en esa humillación es reconocer lo que somos, cómo somos y por qué somos. No porque el Padre no lo conozca, porque es que el Señor no te mira únicamente los domingos, sino te mira todos los días. Es porque nosotros no estamos siendo aceptos al corazón de Dios. Es porque nuestro espíritu no está en esa comunicación directa con el Espíritu de Dios. Porque si el Espíritu de Dios camina contigo, Él conoce las intenciones de tu corazón. Y entonces llegamos al Salmo, el Salmo 119, 9, y dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. ¿Cómo está esa evaluación con respecto a la palabra? Pablo dice, examínese cada uno a sí mismo. Y es con respecto a la palabra, a tal punto que dice que nosotros debemos estar a la altura de Cristo. Y si Juan decía que no era ni digno de amarrar su calzado, ¿qué diremos nosotros? Y si Pablo decía que tenía que ir a la cruz todos los días a crucificar la carne, ¿qué diremos nosotros? Cada cuanto crucificamos la carne y los deseos. Todos los días, de vez en cuando, los domingos. Un joven decía en estos días, el domingo es el día del Señor, porque el resto de semana es mi día. Y después vino y me preguntó, pastor, yo no sé por qué mi Dios no me contesta. Y entonces le dije, debe ser que Él te contesta el domingo, que es el día de Él. El resto tú estás ocupado. Por eso, para gozar de una perfecta comunión con nuestro Padre, debemos permanecer en la misma condición. Primera de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Purifiquemos nuestro corazón y nuestra mente de obras muertas. No es todo lo que tú haces acepto al Señor. Cuando nosotros evaluamos nuestras obras con respecto a la palabra, hay obras que no están conforme al corazón de Dios. David decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Por eso tú y yo podemos ir tranquilamente a la cruz a confesar nuestros pecados, o como dicen algunos, los pecadillos, para estar aceptos al corazón de Dios. Y entonces ahí podríamos mirar que también deberíamos ayudar a los demás. ¿Y sabes por qué? Porque una de las grandes responsabilidades que tú adquieres como hijo es poder servir.
Y estamos hablando de esa comunicación. Y tú puedes hablar mucho, pero servir poco. ¿Cuántas veces has podido servir y no lo has hecho? ¿Cuántas veces has podido prestar tu hombro para ser esa persona de consuelo? ¿Cuántas veces tú has podido ir y llevar una palabra y no lo has hecho? Es que servir es adorar, ministrar, trabajar en pro de la iglesia y también permanecer fieles. Y mucha gente cree que trabajar en pro de la iglesia es trabajar en pro del templo. No. Si la iglesia eres tú, si la iglesia soy yo, si todos somos la iglesia, es trabajar en pro de todos nosotros. La palabra del Señor dice que todos se reunían y todos tenían en común unión, todo. ¿Para qué? Para que ninguno tuviera necesidades. Hemos visto gente desesperada, hemos visto gente triste, hemos visto gente en soledad, hemos visto gente en necesidad. ¿Y qué hemos hecho nosotros como iglesia? A veces eso es lo que se preguntan. ¿Qué ha hecho la iglesia? ¿Qué has hecho tú como iglesia? Salimos a juzgar, pero no nos juzgamos qué hemos hecho. El que no sirve para vivir, no vive para servir. Y muchas veces no hemos vivido en el servicio. No sabemos servir. Y entonces tenemos que mirar que vale la pena es hacerlo con humildad, con alegría, con integridad, con gratitud, sin murmuraciones. ¿Qué hemos visto durante todo este tiempo? Cómo se va denigrando el uno al otro. No importa lo que tenga que hacer con tal de destruir. Y hemos visto bandos de un lado y otro. Y no nos hemos dado cuenta que el problema es espiritual. Y muchas veces nosotros también ayudamos a difamar. Miren, nos han llevado y nos han polarizado y sin embargo hablamos de tener libertad. Y eso ha ayudado a los demás. Una forma de conocer la persona es por medio de las redes sociales. ¿Qué dice tu red? Cristo dijo, dejad las redes. Y dice que Pedro dejó las redes y lo siguió. ¿Cuántos de nosotros dejamos las redes para seguir al Señor? Mucha gente vive pegada al celular, dándole like a unas cosas y otras, comentando, y muchas veces no tenemos en cuenta lo que estamos comentando, porque no vemos si eso está bendiciendo o maldiciendo al prójimo. ¿Cuánta gente dice, no, es que es mi red social? Y no se ha dado cuenta que lo que está demostrando es lo que tú tienes en tu corazón. Los domingos con el Señor y entre semana con el mundo. ¿Hasta dónde hemos llegado? Cuando nosotros servimos al Padre, lo adoramos y le obedecemos. Pero ¿y cuando no? ¿Qué estamos haciendo con el Padre? ¿Cuántos han perdido la identidad como cristianos? ¿No deberíamos conservar la identidad que Él nos ha otorgado? ¿No deberíamos vigilar los pensamientos, las intenciones, las acciones, obedeciendo su palabra y sirviendo con amor? ¿Dónde se ha seguido promulgando el odio? En las redes sociales. Tanto así que nos han llevado a coger partido. Qué triste.
Gálatas capítulo 6, versículo 10, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. A veces, uno de los mejores bienes que podemos hacer es quedarnos callados. No enciendas el fuego, pero tampoco ayudes a encenderlo. Tú y yo, obedientes a la palabra del Señor. Tú y yo, dejando que nuestra vida sea dirigida por el Espíritu Santo. Y entonces llegamos a Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántas cosas de los que haces entre semana son guiados por el Espíritu de Dios? ¿Cuántas palabras escritas o pronunciadas son guiadas por el Espíritu de Dios? ¿Cuántas acciones son guiadas por el Espíritu de Dios? Y entonces llegaríamos a Mateo capítulo 12, versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y mi madre. Y ahí podríamos decir muchas cosas. ¿Con tu actitud estás siendo hermano del Señor? ¿Estás haciendo la voluntad del Padre? Cuando tú denigras al prójimo, ¿estás haciendo la voluntad del Padre? ¿Son las enseñanzas de Cristo? Cristo se dejó maldecir, escupir, abofetear, latigar. ¿Cuántas veces tú has hecho lo mismo? ¿Cuántas veces has salido, al menos en silencio? Muchas veces lo más prudente es no decir nada y no dejarnos contagiar por la velocidad del mundo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Es que la palabra nos dice que somos ignorantes en nuestro caminar, con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento. ¿Estamos como hijos obedientes? ¿Estamos apartando nuestros deseos? Muchos quisieran comentar lo que han escrito, lo que han dicho, y muchas veces nos ha tocado quedarnos callados. Muchas veces han salido a desacreditar a los hijos de Dios. Y nos hierve la sangre, pero cuando vemos es por el mal testimonio de otros. Han hablado mal de los pastores y a todos nos meten en el mismo costal. Pero a veces no nos damos cuenta que es el mal testimonio de unos lo que hace que hablen de todos. Y no están hablando de nosotros, están hablando del Señor. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículos 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Miren, la palabra del Señor dice no matar. Y muchas veces hemos matado con nuestra lengua, con nuestro escrito, con nuestro comentario. Hoy en día se arrasa con la reputación de la gente. Se difama de la gente. Cuando el enemigo no puede contigo, te difama. Y muchos se han prestado para ello. Y salen a decir que son hijos de Dios, que aman a Dios,
que guardan sus mandamientos. Y si nosotros recorriéramos los 10 mandamientos, ¿cuántos cumpliríamos? Y el Señor, sabiendo y conociéndonos, nos los resumió en 2. Y todo el mundo cumple el primero, pero miremos el segundo. ¿Es amor al prójimo cuando lo difamamos? La obediencia es una actitud responsable de colaboración y participación. Como hijos nos conviene la buena convivencia, no solo con nuestro Padre, sino con el prójimo, para que nos participe de sus bendiciones, pero también de sus decisiones. Por eso es indispensable acatar sus normas, tal como nos lo ha mandado. Es que el Señor no nos dio las normas para el templo, sino para vivirlas de la puerta hacia afuera en tu vida diaria. ¿Y no te has dado cuenta que tú eres el que propagas la palabra del Señor? Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. ¿Qué tipo de discípulos estás haciendo con todo lo que estás diciendo? ¿Qué tipo de discípulos estás haciendo con todo lo que estás escribiendo? ¿Cuántas veces te dejas utilizar y mueves la lengua sin detenerla? El miembro más pequeño, dice la palabra, es la lengua, pero con ella puedes armar un incendio. Y es lo que estamos viviendo. ¿Y qué decir de propender por la unidad en la iglesia, en la casa y en el mundo? Romanos 12:16, vivan en armonía unos con otros, no quieran sobresalir, pónganse a la altura de los más humildes. ¡Wow! Miren, la palabra es muy clara en todo lo que nos dice. ¿Cuántos han aprovechado para sobresalir con un comentario, con una opinión? ¿Dónde está la humildad? No presuman de ser sabios, dice la palabra. Todos y cada uno tenemos el deber y la disciplina para la unidad. Y como iglesia hoy estamos más divididos que nunca. Tú y yo tenemos responsabilidades hacia Dios, hacia cada uno de nosotros y hacia el prójimo. ¿Y qué estamos viendo? ¿En qué estamos? Y si veamos todo este contexto, evaluémonos qué día tienes para venir a adorar al Señor. ¿Sacas tiempo para el estudio de la palabra? ¿Asistes a las reuniones de la iglesia donde se propende la enseñanza de la palabra? Cada uno tenemos la obligación de estudiar las Sagradas Escrituras. Juan 5:39, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Y allá en 2 de Timoteo 3:16, 17 dice que toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido por toda buena obra. Y mire lo que dice Hebreos capítulo 10, 24, 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Y qué dice Gálatas capítulo 4, versículos 9 y 10?
mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Qué triste. Pero lo que hemos visto es que la gente se ha vuelto a esclavizar, ha vuelto a su vida vieja, ha vuelto a sus viejos rudimentos. Por eso también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los del poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Miren, la palabra nos dice que tú y yo debemos caminar en la luz y rechazar el mal. Yo no sé en qué luz estás andando. Yo no sé si estás rechazando el mal o estás conviviendo con él. Efesios capítulo 5, versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. O Filipenses capítulo 2, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. ¿Cuánto estás resplandeciendo? ¿Cuánto estás andando en esa luz? Muchos apagan los bombillos, muchos apagan al Señor, muchos contristan al Espíritu Santo. Se nos ha olvidado tanto andar como hijos de Dios. Se nos ha olvidado tanto escudriñar la palabra. Se nos ha olvidado tanto vivir en la paz y vivir en el amor. Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O podemos ir a Primera de Pedro capítulo 4, versículo 8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. O podríamos ir a Primera de Juan capítulo 3, versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Estamos viendo cómo el mundo se está debatiendo y se nos olvida la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Como en toda familia hay derechos a reclamar, pero también hay deberes a cumplir. Siempre en nosotros debe existir esa armonía. El Padre nos amó primero. El Padre nos rescató cuando por rebeldía nos habíamos extraviado. El Padre nos buscó cuando nos fuimos de casa. El Padre nos limpió cuando nos halló sucios. El Padre nos dio abrigo al encontrarnos desprotegidos. Nos alumbró cuando estábamos en las más densas tinieblas. El Padre espera que nos debamos a Él permaneciendo puros, obedeciéndole y sirviéndole. Todo conforme al testimonio en nuestro caminar diario, a nuestro compromiso con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo en el crecimiento en la fe y caminando en la palabra del Señor. Yo no sé cómo estás con el Señor. Yo no sé cómo estás con respecto a la palabra. Pero lo que sí sé es que el mundo sería diferente si cada uno como hijo cumpliera sus deberes. Las familias serían diferentes. Las empresas serían diferentes.
la vida diaria sería diferente. Tú podrías salir tranquilo a la calle, podrías tranquilo ir a trabajar, podrías tranquilo estar en el estudio. Pero hoy que vemos el desosiego, la desconfianza en el caminar. Hoy el Señor nos llama a cumplir como hijos. Y no es cumplirle a nadie más sino al Padre. Hablas del amor, vive el amor. Hablas del prójimo, vive con el prójimo. Comparte con el prójimo. Bastante egoísmo, altivez y violencia se ven en el mundo para que tú lleves un grano más. A veces dicen que una sola golondrina no llena el nido, pero una golondrina menos llevando maldad al mundo va a hacer la diferencia. Y la palabra dice que tú y yo debemos marcar la diferencia. Por eso, ahí donde estás, evalúa con respecto a la palabra, ¿cómo estás? Si le sacas excusa a congregarte como familia del Señor, si te cuesta aprender de la palabra del Señor, si te cuesta amar al prójimo, porque a veces depende del prójimo. El Señor no se crucificó por unos y por otros no. El Señor se sacrificó por todos, para que ninguno se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también dice la palabra que Él está a la puerta y llama, que si abres la puerta, Él irá a ti y cenará contigo. Muchos han dicho que están llamando a los incrédulos. No, están llamando a los que se creen conversos. Está llamando a los hijos del Padre a que vuelvan a la casa. Muchos estamos como el hijo pródigo, por fuera comiendo las algabarras, cuando podríamos estar a la mesa comiendo con el Padre. Muchos se han creído en el caminar los mejores hijos de Dios y no se han dado cuenta que Cristo fue muy claro. Muchos pródigos que el Padre está esperando. Por eso, ahí donde estás, órale al Señor, para que, como dice Pablo, nos podamos examinar en la palabra cada uno. Que si tiene algo contra tu hermano, ve, reconcíliate con tu hermano y ven. El Espíritu Santo nos conoce tanto que Pablo lo escribía hace 2000 años. La palabra no fue escrita al azar, sino fue escrita porque el Señor nos conoce. Yo no sé con quién te ha costado tanto. Yo no sé qué tienes en tu corazón. Pero lo que sí sé es que todos tenemos que venir al Señor. Todos tenemos que venir a la cruz, a crucificar nuestra carne, a pedirle perdón al Señor. Porque como hijos, Padre amado, ¿cuántas veces te hemos exigido? Porque creemos tener derechos y se nos ha olvidado los deberes. Papito Dios, hoy te pedimos, Señor Padre misericordioso, por cada uno de nuestros corazones, Señor, porque necesitamos ese corazón de carne en lugar del corazón de piedra. Papito Dios, porque hoy necesitamos ser llenos del amor de tu Hijo, Padre misericordioso, porque necesitamos ser reargüidos por el Espíritu Santo, Padre amado, porque muchas veces, Señor, nosotros nos creemos los mejores hijos, Padre misericordioso. Creemos que estamos, Señor,
habitando en ese cielo, Padre misericordioso, cuando ni siquiera nos hemos elevado, Señor, en la tierra. Papito Dios, cuántas veces, Señor, nos muestras, Padre misericordioso, que estamos recogiendo las migajas, Señor Padre Santo, en lugar de vivir en tu gloria. Padre amado, cuántas veces en la semana, Señor, nuestra actitud, Padre misericordioso, no ha sido como hijo, Padre amado. Papito Dios, cuántas veces, Señor, te hemos latigado, te hemos insultado. Cuántas veces, Señor, te hemos vuelto a crucificar. Papito Dios, perdónanos, Señor Padre misericordioso, porque aún, Señor, estás buscando adoradores en espíritu y en verdad. Porque aún, Señor, tu palabra, Padre misericordioso, tiene que recordarnos, Señor, que somos hijos. Porque muchas veces en nuestro caminar hemos perdido la identidad. Papito Dios, hoy te pido por todos aquellos, Señor, que no solo han perdido la identidad, Señor, sino que siguen causando división, Señor, en medio de tu cuerpo. Padre amado, hoy te pido por aquellos, Señor, Padre misericordioso, que aún creen que están en verano, Padre Santo, disfrutando las vacaciones como hijos de Dios. Padre bueno, gracias, Señor, Padre misericordioso, porque una y otra vez, Señor, nos exhortas, Padre misericordioso, a volver a ti, Padre Santo, a poner, Señor, en servicio nuestros dones y talentos y a vivir, Señor, conforme a tu palabra. Hoy te pedimos, Señor Padre misericordioso, que reargulla nuestros corazones, Señor Padre amado, para poder reconocer, Señor, que nos equivocamos. Que aún, Señor, necesitamos tanto, Padre misericordioso, de ti, de tu Hijo y del Espíritu Santo. Que aún, Señor, nos ha costado caminar en tu palabra y dar testimonio vivo y santo. Que a pesar de que nos creemos embajadores tuyos, Señor, aquí en la tierra, Padre misericordioso, aún, Señor, hemos dejado, Padre misericordioso, de compartir tu palabra y el testimonio, Señor. Papito Dios, perdónanos, Señor, si por medio de nuestro testimonio muchos se han apartado de tu palabra, Señor. Pero también te pido, Señor, que reargulla los corazones, Señor, porque la conformidad, Señor, ha hecho daño a tu iglesia. Papito Dios, porque muchas veces necesitamos esos sacudones, Señor Padre misericordioso, para venir a ti, Padre amado, con un corazón contrito y humillado. Padre bueno, que seas tú, Padre misericordioso, en medio de tu iglesia, en medio de nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Tu voluntad haz en ellos, mi corazón de tu verdad, yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu